Está con nosotros el doctor Ronald Valdés Padilla y queremos hacerle esta pregunta. ¿Qué es lo que pasa con la corrupción? Es como la pandemia, aunque encierren a la gente, el virus no desaparece y resurgen nuevas cepas de la corrupción que contagian y permean la corrupción en nuestro país. Desde su perspectiva, doctor Ronald Valdés Padilla. Hombre, gracias Julio, a ti, a Porfirio, a Abigail. Agradecido nuevamente de estar en este espacio. Yo creo que hay unas situaciones estructurales que no se han combatido a fondo. Cuando, por ejemplo, yo soy uno de los que dice que hay que revisar toda la estructura del Estado colombiano para generar una separación entre el negocio, el ejercicio político y la generación de bienestar. Y esto lo digo porque pareciera que algunos han descubierto que hechos de corrupción en el último tiempo. Y resulta que, Julio, yo estoy de acuerdo y creo que lo más sano es coger el toro por los cachos. Primero, creería que el presidente Petro, aprovechando la experiencia que tiene un gran jurista como Iván Velázquez y la experiencia que tuvo una comisión internacional en Guatemala, pues se instalara un organismo externo con personas idóneas, con solvencia moral, que no actúen con sesgo político, que hagan una auditoría, una revisión a hechos de los últimos 30 años. Por ejemplo, Dragacol, Chambajú, Reficar, los 70.000 del Mintí, Campo Alegre aquí en Barranquilla, la Yidis política, lo que ha sido los negociados en la Dirección Nacional de Estupefacientes, lo que ha sido el negociado, lo que fue el tema, el escándalo de la repartija de notaría, lo que fue los auxilios parlamentarios, los cupos indicativos, lo que ha sido el saqueo billonario a los recursos de la salud. Yo creo que tenemos 20, no menos de 20 hechos que han afectado el patrimonio nacional y sin embargo nadan en la impunidad. Vemos a gran parte de sus actores ahora que sí en el ejercicio público, sí en el ejercicio político, porque jugando a la prescripción de conducta deleznable. Mira, aquí tenemos un código penal que tiene unos delitos contra la administración pública, tenemos un código procesal penal, tenemos una ley de extinción de dominio, tenemos un gran estatuto de contratación pública, es decir, herramientas jurídicas existen. Aquí lo que pasa es la falta de aplicabilidad y donde no hay justicia, donde no impera la justicia, es difícil que tú alcances como sociedad la paz social. Yo creo que en esto no puede haber solidaridad y el presidente Petro creo que ha sido claro y directo. El presidente Petro le capturaron a su hijo y el presidente pues no hizo ningún tipo de interferencia. Dejó que su hijo afrontara como debe ser como ciudadano en un escenario pues de debido proceso y de defensa y que asumiera las consecuencias. Yo no veo al presidente Petro intercediendo para que ningún compartidario de ellos, llámese como se llame, pues quede impune. Yo creo que aquí la sociedad colombiana no puede hacer solidaridad de cuerpo, Julio. Aquí capturan a un señorito y opera, entonces tú ves unos actores mediáticos diciendo, endiosando a quien cometió el error o cometió el delito. Entonces él se retira de la política y pone al hijo, pone a la señora, pone al vecino para actuar políticamente en cuerpo ajeno. Eso con una reforma tiene que acabarse. Aquí tú ves que todos los que han salido del proceso 8.000 se reprodujeron. Los que siguieron y continúan se han reproducido. Si no lo pueden hacer ellos, llevan a la hija, llevan al hijo, pero el hecho es seguirse manteniendo en el poder con las consecuencias que esto tiene. Por eso yo sí creo que se requiere una reforma política de fondo, donde se saque al negocio de la política. Como bien lo dijo Pepe Mujica en una oportunidad, yo tengo algunas diferencias con Pepe Mujica conceptuales, pero él dijo algo, quien quiera hacer negocio, pues vuélvase empresario.
y quien quiera servir a la gente, pues haga política. Creo que esas dos separaciones, Julio, y quienes nos ven, creo que está haciendo un grave daño. ¿Quiénes financian las campañas? Gran conglomerados empresariales. ¿Y eso a qué obliga? Ahorita decía Porfirio que los parlamentarios no legislan o no legislan bien. Porfirio, es que un parlamentario elegido con esos millones de pesos de un financista no va a legislar consultando el bien común, ni va a legislar en favor de los trabajadores, de los jóvenes, de las mujeres, de los negros, de los indígenas. Va a mirar en el Congreso cómo favorece el negociado de su financista. Y lo mismo acontece en los consejos del país. Tuve una cantidad de concejales en el país que pertenecen a un conglomerado político empresarial y son los que comprometen el futuro de ciudades a nombre de un jefe, porque ese jefe es el dueño de su alma y es el dueño de su curul. Entonces yo sí creo, y termino con esto, yo creo la importancia de que hoy tengamos una fiscal, primero que no es de bolsillo, que es una mujer jurídica que tiene vasta experiencia. La fiscalía tiene que cumplir su rol, y el rol de la fiscalía es indagar, investigar, acusar y pedir a los jueces que condenen de manera ejemplar a quienes están en estos actos. No podemos seguir legislando para la coyuntura. Las leyes están. Hay convenios internacionales incluso que permiten que quien salga de la frontera pues pueda regresar al país a asumir su responsabilidad. Lo que pasa, Julio, es que hay un entroque económico y mediático. Cuando se emite una captura o se acusa a un personaje, tú ves a un grupo de periodistas prácticamente asumiendo la tarea de defensores de oficio. Y el tema se queda, los hechos de corrupción denunciados se quedan en un espectáculo mediático. No se olvide que todo proceso tiene unas reglas y las pruebas no se pueden contaminar, no se puede romper la cadena de custodia. Las famosas filtraciones son una violación del debido proceso que terminan en una ilegalidad o en una declaratoria de nulidad, que no significa que Pedro Juan sea inocente, sino que por ese defecto procesal con efectos sustanciales, pues los jueces de la República decretan una nulidad y entonces comienza el proceso de nuevo. Yo también creo que hay que revisar eso, el vencimiento de término, que cuando se trate de delitos contra la administración pública se triplique el término para que eso opere, porque hemos visto en los últimos tiempos una cantidad de señoritos que aprovechando piden nulidades, dilatan para que opere el vencimiento de término y hoy están impunemente en las calles. Entonces, resumidas cuentas, yo creo que quien la haga, que la pague, no como dijo Duque, porque Duque dijo quien la haga, la paga, y no conocemos en el gobierno de él el primero que la haya pagado. Incluso el Ñeñe falleció y ni se investigó, ni Barbosa tuvo voluntad de meter a la cárcel a alguna gente asociada a Duque. Y esto no es un tema de gobierno. Si alguien que votó por Petro es amigo de Petro, es compadre de Petro, violó la ley, pues tendrá que asumir las consecuencias. Ni la izquierda ni la derecha mandan a nadie a delinquir. Quien delinca tiene que encontrarse de frente con el Código Penal y tiene que encontrarse con una sanción jurídica y social de manera ejemplarizante. Escándalo tras escándalo, la gente sigue pasando hambre, no hay cómo pagar la luz, no hay empleo, los jóvenes con ganas de irse, cortinas de humo tras cortinas de humo, que ya parece que la quema en la isla de Salamanca es un humito frente a lo que está pasando a nivel nacional. Yo creo, Julio, que precisamente no podemos vivir de un escándalo en escándalo. Por eso yo decía ahorita que aquí la exigencia de la sociedad tiene que ser que se aplique la justicia sin distingo de credo, etnia, visión política. Todo aquel que infrinja la ley tiene que ser sancionado. Tenemos que recuperar la vocación del Estado social de derecho. Quienes hoy están brincando en un solo pie, Julio, casualmente, son los que durante años gobernaron La Guajira. Sería bueno mirar de qué partido han sido los gobernadores de La Guajira, los que han hecho negociados con el PAE, los que destruyeron, los que han saqueado los recursos de esas regiones. Sería bueno hacerlo porque estoy observando a unos jefes políticos que avalaron a algunos personajes en La Guajira
seriamente comprometidos y muchos de ellos ya sentenciados, es decir, delincuentes, porque cuando una sentencia se es delincuente cuando previo debido proceso, usted lo juzgan y lo sancionan y queda debidamente ejecutoriada. Bueno, el jefe político de algunos de esos personajes que cada 4 años, Julio, avala a estos personajes en las regiones. Eso no puede permitirse. Mira, Porfirio tocaba un tema ahorita del voto. ¿Quiénes se han opuesto a que el voto se automatice, a que el voto sea electrónico? Se oponen las castas políticas que juegan con los testigos, juegan con los jurados. Es más, cooptan medios de comunicación para imponer un unanimismo político, que es lo que estamos viviendo en Barranquilla. ¿Será que esos son actos éticos? Son actos de decencia pública cuando tú te gastas miles de millones de pesos en autobombo, pero tienes la gente sufriendo la calamidad de aire? Incluso, Julio, ahora se suman en algunas zonas problemas con el agua. El tema de la pobreza. Tenemos que discutir sobre eso. La inseguridad desbordada. Todo lo que pasa es que se quiere utilizar hechos de corrupción de algunos sujetos, y aquí quiero decirlo, mira, los que hemos venido durante años apoyando a Gustavo Petro, ninguno de nosotros estamos implicados en esos hechos, y es más, la gran mayoría no estamos en el gobierno. Ahí está Rigail que lo puede decir. No estamos en el gobierno, estamos en las calles defendiendo un proyecto político. Por eso nos duele, por eso nos duele que algunos personajes que tienen el voto de ellos, que nunca nadie lo vio en la comunidad, pretendan para empañar un proyecto político. Yo he llegado a pensar que a partir de algunas alianzas por el tema de la dinámica en el Congreso, infiltró a muchos personajes que vienen con vicios del viejo país y son los que están haciendo esto. Porque los luchadores sociales, ninguno está implicado en los carrotanques, ni está poniéndole sobreprecio a la comida. Ninguno de nosotros estamos en eso. ¿Quiénes están? Quienes en gran su mayoría proceden de los partidos tradicionales, y así hay que decirlo. Yo creo, Julio, que sea del gobierno que sea, incluido el gobierno que nosotros respaldamos, aquí la impunidad tiene que cesar. Por eso yo insisto, el presidente Petro tiene la misión de convocar a una comisión internacional con expertos del orden nacional y con solvencia que investiguen y documenten cada uno de estos casos, porque aquí no puede haber impunidad. ¿Y por qué no puede haber impunidad? Porque cada vez que estos sujetos en estos 30 años han saqueado al Estado, han dejado niños sin escuela, han dejado mujeres en la calle, han dejado campesinos sin tierra, y eso no puede ser impune. Han cortado la posibilidad de que la inversión social sea mucho más profunda. Y esos sujetos ya, Julio, y voy concluyendo, esos sujetos ya se están preparando para volver al Congreso. Algunos de ellos ya proyectando a los hijos porque fulano tiene medida de aseguramiento, el otro porque está inhabilitado, el otro porque tiene miedo que la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, pues le pide una orden de captura y lo condene. O sea, ya comienzan desde ahora a armar sus convites políticos. Mira, el tema de la financiación de las campañas es un tema que tiene que revisarse. Si el Estado asume la financiación, mire, esos ríos de dinero que todo el mundo ve. A mí no me pueden decir que un sujeto que viene del estrato 1 tiene esos miles de millones de pesos para estar recorriendo barrios con camionetas y tener ese tipo de situaciones. Eso tiene que investigarse. Y aquí tenemos que hacer un pacto como sociedad para limpiar la política, Julio. Tú ves que están en el sector privado, y posan de exitosos empresarios, dan rendimiento, dan rentabilidad. Al mes los nombra el presidente de turno ministro, un instituto descentralizado, y terminan siendo los más ineficientes. Ya no piensan en el resultado, sino en montar una chayota para esquilmar, para saquear al Estado. Entonces tenemos que romper ese maridazgo entre el dinero, ese sector privado que no le interesa producir, sino ser parásito porque vive del Estado, para que permita que la sociedad, yo estoy de acuerdo. Mira, el hecho de que Rigael Romero, Ronald Valdés, hayamos dicho vamos a aspirar a la alcaldía en octubre, te está demostrando que hay una nueva generación que se ha formado.
porque yo sí creo que para gobernar hay que prepararse, hay que conocer el Estado, hay que formarse. Precisamente eso lo está diciendo en Barranquilla, que existe una nueva camada de dirigentes que quiere cambiar el estado de cosas en lo local y en lo nacional. Julio, es que lo que estamos viendo en el nivel nacional en estos años no es distinto a lo local. Lo que pasa es que en Barranquilla, salvo programas democráticos como el tuyo, que a uno le suenan los dedos de la mano, donde las diversas vertientes se pueden expresar, hay un unanimismo. Tú sabes lo que es gastarse 90.000 millones de pesos en autobombo. Eso es autodemocrático. ¿Cuántas viviendas se pudieron construir en Barranquilla? ¿Cuánta hambre se pudo combatir? ¿Cuánta energía, procesos de energía alternativos se pudieron impulsar? Pero no, es imponer un proyecto político ya implosionado, desgastado, pero sostenido en base, yo no hablo de mermelada, sino a los recursos públicos, porque Julio, cuando decimos mermelada, la gente lo toma en juego. No, hay que decir es que estos sujetos saquean y viven en lo nacional y en lo territorial del recurso público, mientras tú, el colombiano de a pie, hace peripecias con el salario mínimo. Mire, cuando yo veía lo que gana una persona, 1.300.000 y pico, y ahí electricaría, aire es un generador de estrés y de gasto. Todo lo que tiene que hacer ese pobre hombre o mujer para sus hijos, para llegar el 25 exiguado cuando el cachaco le quiere fiar, o cuando el pagadiario, porque a veces la gente acude al pagadiario porque ya llega a la orilla del río y no puede dejar que los muchachos se le acuesten sin comer. Cuando tú ves eso, tú dices, bueno, el colombiano de a pie va por un lado en el país real, pero el país virtual, el país de los políticos, insiste en hacer comparsa. Y ahora sí finalizo, aquí no importa la ideología. Uno que conoce el talante del presidente Petro sabe que no le va a temblar la mano para que el que tenga que irse del gobierno se va, y el que tenga que asumir la responsabilidad lo va a hacer. Petro fue quien desenmascaró a los clanes políticos. Petro fue quien denunció el maridago entre la mafia y la política, y eso le ha costado años de persecución a él y a muchos. Y entonces termino diciendo que tenemos la fe que en lo que queda el presidente Petro va a seguir con lo que ha sido fiel a su trayectoria política de combatir el uso del Estado. Y si no, aquí estamos nosotros como sociedad para ser vigilantes de que no haya intocables, de que no haya impunidad. Y la justicia tiene que aplicarse, caiga quien caiga o llámese. Gracias, doctor Ronald.